Bien, muchas gracias. Eh, Muy bien, buenas tardes. Muchas gracias a todos y todas quienes nos acompañan el día de hoy en este panel de salud pública, aprendizaje, sustentabilidad y desafíos. Este es el segundo seminario que organizamos en este formato como Centro de Estudios del Desarrollo. Nuestro primer seminario fue precisamente sobre relaciones laborales en tiempo de pandemia y nos ha parecido muy oportuno poder realizar este seminario para hablar, yo diría, de dos cosas. Evidentemente muy temprano para poder sacar lecciones de lo que está ocurriendo con la pandemia, pero uno ya puede ir identificando qué cosas nos han ido faltando o qué cosas han funcionado mal, o qué cosas podrían haber funcionado mejor, podrían estar funcionando mejor. Entonces, en esa línea hemos convocado a tres especialistas del área de la salud, Carolina Velasco, eh, Mauricio Ilavaca y Soledad Barría, quienes nos van a acompañar esta tarde en el panel, para poder conversar, como les decía, sobre salud pública, aprendizaje, sustentabilidad y desafíos, y la idea es mirar qué modelo de salud pública debemos tener para enfrentar crisis. Hoy día estamos en una crisis, en una pandemia, pero sin duda en el futuro nos vamos a enfrentar nuevamente a nuevas crisis que van a requerir de un sistema de salud mejor que el que tenemos hoy día, y por eso lo que está ocurriendo hoy día, a pesar de estar todavía en la pandemia, nos puede ir dando algunas luces de algún aprendizaje, y sobre eso queremos conversar, y queremos mirar, como les decía, hacia adelante, qué necesitamos para enfrentar próximas crisis, qué vamos a necesitar para enfrentar esas circunstancias excepcionales. Como les decía, nuestros panelistas son Soledad Barría, quien es directora del Departamento de Atención Primaria y Salud Familiar de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, ex ministra de Salud y además coordinadora del programa de salud del Instituto de Igualdad. Nos acompaña también Mauricio Ilavaca, quien es máster en Ciencia de Salud Ambiental de la Escuela de Salud Pública de México, secretario técnico del Departamento de Medio Ambiente del Colegio Médico, académico de posgrado de Salud Pública de la Universidad Nacional Andrés Bello y de Medio Ambiente de la Universidad USACH y la Universidad de Viña del Mar, ex Seremi de Salud de la región metropolitana también, y Carolina Velasco, quien es economista, magíster en economía, mención políticas públicas de la Pontificia Universidad Católica y máster en políticas sociales, y además es investigadora del Centro de Estudios Públicos. Hemos convocado tres distintas miradas para precisamente abordar esta materia. Forma parte de un formato que hemos desarrollado en el Centro de Estudios del Desarrollo desde hace ya muchos años como espacio de diálogo, precisamente para convocar distintas miradas y en base a eso ir construyendo determinados espacios comunes que nos permitan construir una mejor calidad de las instituciones y en este caso las políticas públicas y en especial del tema de salud pública que nos convoca el día de hoy. El formato del taller es el siguiente: cada expositor va a tener 15 minutos para poder realizar su presentación. Después de eso, vamos a agrupar algunas de las preguntas que nos realicen nuestros invitados que nos están acompañando hoy día a través de la plataforma Zoom y Facebook. Les vamos a transmitir las preguntas a los expositores, quienes van a tener 7 minutos para responder cada una de las preguntas, y después de eso, cada expositor va a tener 3 minutos para realizar algunas palabras de cierre en la presentación. Muchas gracias Carolina, muchas gracias Soledad, muchas gracias Mauricio por acompañarnos esta tarde. Según la pauta que hemos acordado, va a partir Soledad Barría. Muchas gracias Soledad. Hola, muy buenas tardes. Quisiera en primer lugar agradecer no solamente a Claudio, sino al Centro de Estudios del Desarrollo por la posibilidad de estar hoy día aquí y que compartamos visiones, a ver si las compartimos o no, y si no, que tengamos un buen diálogo, ¿no es cierto?, para poder sacar los aprendizajes de esta situación tan dura que estamos enfrentando en el día de hoy. Yo voy a compartir pantalla, si me lo permiten. Creo que ahí se ve, dice Salud Pública, Aprendizajes y Desafíos. Eso es lo que quiero tratar, digamos, en el día de hoy, a través de básicamente 4 subtemas, podríamos decir. Uno, ¿por qué un nuevo virus? ¿Por qué este coronavirus que nos enfrenta a este desafío? Que analicemos el tipo de respuesta que hemos tenido en Chile, tanto sanitaria como política, económico-social, porque esto no es solamente un tema sanitario.
la situación actual, a 4 meses prácticamente de la pandemia, cómo estamos, y a partir de eso los desafíos. Entonces, en primer lugar, yo quisiera decir que esto no es una casualidad, lo de este virus. Aquí lo que ustedes tienen, que dice un mundo en peligro, es la carátula de un informe de septiembre del año 2019, antes que apareciera este coronavirus, donde en una comisión citada por las Naciones Unidas, la Organización Mundial de la Salud y algunos bancos, un grupo de prestigiosos pensadores hicieron un informe respecto a la posibilidad o no de tener epidemias o de sufrir epidemias o pandemias. Y ellos señalan en ese informe, insisto, de antes de que apareciera este coronavirus, que el mundo estaba en peligro, y en la carátula incluso de este informe aparece, si ustedes lo pueden ver aquí, un coronavirus que aparece en casi de manera premonitoria. ¿Y por qué ellos dicen que el mundo está en peligro? ¿Por qué estábamos corriendo riesgo de padecer esta epidemia o pandemia? Y señalan que necesitamos poner freno a elementos que nos están poniendo en peligro, como es, por ejemplo, el cambio climático, el mismo crecimiento demográfico, la progresiva urbanización, esta integración tan importante de la economía, la aceleración de los desplazamientos, los conflictos, en fin, todo lo cual constituye un peligro que se ha visto que recrudecen enfermedades como la malaria, el dengue u otros, pero también permite que aparezcan nuevos virus. Entonces estamos hablando de que esta crisis sanitaria que se nos vino, en realidad tiene que ver con otras crisis que están sucediendo y que le damos probablemente menor importancia. La crisis ambiental con el problema del cambio climático, ¿no es cierto? La crisis social, hoy día estamos viendo cómo en otros países como en Estados Unidos hay un levantamiento contra desigualdades, en un caso raciales, pero en otro caso económicos y otros. Entonces, estamos con una crisis sanitaria encima, pero que nos permite también mirar que efectivamente existen otras crisis que están, que subyacen y que tienen que ver con lo que está pasando en salud. Aquí yo ponía, seguramente esto Mauricio lo va a tratar con más detalle, la relevancia del medio ambiente, por ejemplo, para las muertes. Esto es de un informe de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que el 23% de las muertes están relacionadas con el medio ambiente y donde se producen ellas, se producen en los países africanos o del sudeste asiático, o sea, de Asia-Pacífico, ¿no es cierto? Es decir, aquí tenemos un problema mundial, una crisis sanitaria, pero que nos expresa el problema que tenemos con estos determinantes que están haciendo crisis. Entonces, nos recuerdan además que salud no es ajeno a lo que pasa en los contextos. Y aquí hay un estudio muy importante, que es este estudio canadiense, donde estiman el impacto de los determinantes sociales sobre el estado de salud de la población. ¿Y qué es lo que se encuentra? La mitad del impacto en salud tiene que ver con el ambiente social y económico y un 10% adicional con el ambiente físico. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a hablar respecto a cuáles son los desafíos del sistema de salud, tenemos que saber que para hablar de salud también tenemos que hablar de qué pasa con los espacios sociales, económicos y también físicos, ambientales, para poder hablar de salud. Porque a una misma legislación para el país, que va a tener una implicancia en cómo vive nuestra gente. Por ejemplo, tenemos un salario mínimo. Ese salario mínimo va a determinar ciertas condiciones económicas de posibilidad de compra de las personas y que van a ser determinantes en su salud.
Pero no solamente es importante cuál es el empleo mínimo, sino esto que muy centralmente se han puesto aquí, que se llaman ejes de la desigualdad. Al mismo salario mínimo, resulta que las mujeres ganan un tercio menos que los hombres, es decir, esto está ajustado por la desigualdad, en este caso de género, pero las hay de clase social, de edad, de etnia y de territorio. Entonces, salud no es un tema solo biológico, está profundamente ligado y determinado por las condiciones sociales, económicas, ambientales que viven nuestras poblaciones. Entonces, lo primero, creo yo, que tenemos que aprender es que existe esta pandemia y probablemente este peligro se va a volver a repetir, porque los cambios generales que yo hablaba significa que a más calentamiento global, más se siguen aumentando las desigualdades, va a venir mayor pobreza, más hambre, en fin, hay condiciones generales que van a ir haciendo que cada vez más podamos tener más pandemia, y esto depende del modelo de desarrollo y de las relaciones con la naturaleza que tengamos con nosotros como seres humanos, pero también, por cierto, entre nosotros. Entonces, eso me parece que es un primer elemento que yo relevaría. En segundo lugar, ¿qué es lo que pasa en Chile? En este pequeño país del sur del mundo, importante esto que es en el sur, porque eso significa que nos ha llegado en un momento de otoño-invierno y que por lo tanto hay posibilidad de mayor contagiosidad del virus con estas condiciones climáticas, en un país donde tenemos bastante buena expectativa de vida en general, de 80 años, tenemos un índice de desarrollo humano, si pensamos en lo que yo antes decía, bastante bueno, probablemente de los mejores de Latinoamérica. Sin embargo, tenemos una alta desigualdad en el país y una alta segmentación tanto territorial como a nivel del país. Y entonces aquí yo he puesto, según la OECD, ¿no es cierto?, Chile es de los países que está peor desde el punto de vista de la desigualdad, con un índice de Gini mayor a 0,45, es decir, con grave situación de desigualdad en el país que ha tenido repercusión en lo que estamos viviendo. Entonces llega este virus el 3 de marzo, el primer caso, y lo que sucede es que llegan a través de casos importados en los barrios más ricos de la capital, ¿no es cierto? Y rápidamente el gobierno determina que pasa de una fase a la otra y declara ya el día 18 de marzo, se cierran las fronteras, se pone un límite a las reuniones, se declara estado de catástrofe, luego se pone toque de queda, es decir, hay mucha reacción general. Sin embargo, hay mucho menos reacción desde el punto de vista sanitario. ¿Qué es lo que pasa desde el punto de vista sanitario? Hay un incremento de la capacidad de testeo, lo cual era muy bueno. Hay que recordar que al inicio teníamos solamente el Instituto de Salud Pública, podía hacer este test. Hoy día hay 80, 90 laboratorios que lo están haciendo. Sin embargo, todavía se hace poco. Hubo que preocuparse de los útiles de protección personal, hubo poca educación comunitaria y se preparó fundamentalmente a los hospitales. Se preparó el cambio de camas hacia la mayor complejidad que iban a ser necesarias, no estoy discutiendo aquello, pero solo se tomó en cuenta la atención primaria en la medida que se vacunó por la influenza. Eso fue todo durante marzo, la atención primaria no existió, salvo por la vacunación anti-influenza, y empezamos con estas cuarentenas un poco novedosas, dinámicas y flexibles. Pero ¿cómo se tenía que responder? ¿Con qué capacidad de salud sanitaria responde el país? Desde el punto de vista de salud, Chile está segmentado fundamentalmente en dos sistemas, uno público, otro privado. Aquí en las barras azulitas ustedes tienen el sistema público separado de acuerdo al nivel de ingresos de la población. El decil más pobre está arriba del 90%, son FONASA, y los rojitos, ustedes ven que tiene una directa relación económica con si están en el sistema privado o
en el sistema público. Hay una segmentación también del punto de vista económico en lo que es la adscripción al sistema de salud. El sistema público, que tiene un 80% de la población, ¿cómo logra actuar? Actúa a través de una organización muy importante que tiene a lo largo de todo Chile. Cada territorio nacional está dividido en pedacitos, territorios que tienen determinada población, y eso está a cargo de un equipo de salud. Esa es la base de atención primaria que tenemos, que son más de 2.000 establecimientos de atención primaria. Solo hay 83 hospitales más complejos, pero esto es diverso en cada una de las regiones. Aquí, por ejemplo, ustedes ven que en Antofagasta o en la región metropolitana, que son de las peores que tenemos, es donde más hay personas adscritas al sistema ISAPRE, que son los rojitos, y los azules son el sistema público de salud. Entonces, la reacción de gobierno, a mi juicio, fue inicialmente con un concepto de salud restringido a lo que es la enfermedad, es decir, a los hospitales. Iba a llegar este coronavirus y entonces nos dedicamos a suplir la capacidad para responder una vez que la enfermedad llegue, con una conducción solitaria, muy centralizada desde esa visión, y se reguló al privado solo en términos de las camas más críticas. No es que se haya tomado el control de todas las camas hospitalarias, sino que solamente de las camas más críticas, y también se puso tope a el precio de los exámenes, porque recuerden ustedes que habían empezado a subir. No se tomó en cuenta la organización del sistema público, ni tampoco se toma en cuenta el necesario apoyo territorial a través de los alcaldes. Yo creo que se minimizó el efecto global. No hubo activación de los mecanismos de emergencia y catástrofe que tenemos en el país. Cuando sucede un terremoto, se activan todos los sistemas de emergencia que ligan en los territorios a los municipios y a las diversas fuerzas vivas del territorio local, y eso se va engranando. Sin embargo, eso no se hizo, y lo que se hizo fue una conducción centralista, por eso lo digo, y no se tomó en cuenta la necesidad del apoyo económico más que a goteras, ¿no es cierto?, de esta bono COVID y después los 65.000 pesos, sino que se creyó que la participación, incluso de la oposición, era vista más bien como una intromisión. Y así pasó abril, eso fue marzo-abril, y en abril tuvimos en 15 días, se duplicó de 7.009 a 15.000 el número de casos, y entonces el gobierno cantó victoria y creyó que ya podíamos volver al retorno seguro, y durante todo abril la autoridad fue llamando a los empleados públicos, preparando la educación, se iba a abrir el mall y se fue, pero ¿qué es lo que sucedió? Lo que sucedió, se olvidó el gobierno de esto que estábamos hablando de los determinantes sociales, de que no era lo mismo la posibilidad de guardar cuarentena en las habitaciones del barrio alto versus las otras zonas de la región metropolitana, de que el ambiente social y económico iba a determinar no solamente una diferencia en el número de contagios, sino también en la gravedad. Yo quiero decirles que en nuestra población, la hipertensión, por ejemplo, es 3 veces más frecuente en la población con bajo nivel socioeconómico respecto a los que tienen más de 12 años de educación, por ejemplo. 3 veces más. Y eso es un factor de riesgo. Entonces, y venía el riesgo del contagio, porque no estaban las mismas condiciones para quedarse en la casa, y venía también la gravedad de este contagio. Y así fue como en mayo esto empezó a subir la curva, tanto de los casos confirmados como los de la región metropolitana, se muestra aquí, y aquí están los pacientes que están en intensivo, en ventilación mecánica, y los fallecidos que durante todo mayo van subiendo. Pero no solo eso, este es un mapa de la región metropolitana, y acá tenemos las habitaciones que tienen en amarillo menos de 50 metros cuadrados, y en verdecito, claro, los que son entre 50 y 60 metros cuadrados. El segundo mapa muestra
el nivel socioeconómico de estas mismas poblaciones. Y en la curva ustedes tienen este Santiago segmentado en tres, donde podemos ver en las comunas de la zona más rica de la región metropolitana, esta era la curva de contagios durante mayo, en cambio estas eran en las otras dos zonas, norte y zona sur. Como ven, una brutal diferencia que tiene que ver con las condiciones en que vive nuestra gente. Y hemos llegado a una situación increíble en que tenemos más casos que los que tuvo Italia, que los que tuvo Francia, cuando nosotros nos escandalizábamos durante marzo y abril, y hoy día estamos arriba de los 250.000 casos, ¿no es cierto?, el 18 de junio, de acuerdo a los últimos informes epidemiológicos del Ministerio de Salud, y con más de 7.000 muertos por este coronavirus. Pero como yo les señalaba antes, en ese mismo informe epidemiológico del Ministerio se muestra el número de casos por población en las distintas comunas. Y vean ustedes, en Providencia tenemos 1.300 casos por cada 100.000 habitantes. Sin embargo, en Recoleta tenemos 3.400, en Renca tenemos casi 3.000, o sea, 3 veces más contagios en la zona más pobres de nuestra región metropolitana, y también vamos a tener una mayor gravedad de estos mismos casos. Y los muertos, ya les señalaba yo, fíjense que es curioso, los que con mayor prevalencia son la región metropolitana y la de Antofagasta. Habrá que ligar a futuro qué es lo que pasa con el sistema de salud privado, que no ha colaborado prácticamente en el control de esta pandemia, y desgraciadamente tenemos muchos muertos que lamentar. Entonces, esa primera fase del Ministerio de Salud con el ministro Mañalich, yo creo que fue de conducción solitaria, con un lenguaje de guerra y de miedo. Siempre se culpaba a alguien, lo último era respecto a la gente, se invisibilizó el aporte que estaba haciendo la atención primaria, sin reconocer que había una dificultad objetiva para las personas, donde se las obligaba a ir a trabajar, andando en el metro, andando en el transporte público, donde sabemos que hay posibilidad de contagio. Solo ahora tenemos 100.000 pesos por persona, entonces hemos visto este incremento sistemático de contagio sin que lleguen los suficientes aportes económicos ni la suspensión de actividades en los casos de los trabajadores. Yo veía una foto, no puede ser, en la comuna de Santiago poniendo plantitas en las macetas. O sea, los trabajadores siguen haciendo el trabajo que no son indispensables o arreglando los paraderos. Tenemos que cortar la posibilidad de contagio, cortando efectivamente la obligación de esas personas de ir al trabajo. No sabemos si estamos en el pic, si ya hemos llegado a este pic, lo vamos a saber solamente cuando vayamos claramente de baja, pero tenemos un sistema hospitalario absolutamente al tope, con mucha dificultad de hospitalización, tanto que se están quedando los pacientes graves en este momento en las urgencias, en la atención primaria. Ya tuvimos esperanza de este cambio de ministro, ¿no es cierto? Pero ya llevamos 11 días de la nueva autoridad. Esperamos ese cambio de estrategia, efectivamente, hubo una mayor transparencia de los datos, nuevas voces que se sumaron, pero recién hoy se dice que se van a traspasar 50.000 millones a la atención primaria. Yo quiero decir que eso es el 3% del presupuesto de atención primaria. Estamos viendo lo que significa la emergencia que estamos viviendo. Son mínimos recursos, ¿no es cierto?, para poder efectivamente buscar aplanar estos contagios en los territorios. Y siguen algunos problemas. Se ha hecho una solicitud de una especie de comité de crisis que ha sido rechazado por el gobierno de nuevo, sin entender que una crisis sanitaria de este calado necesita de que toda la población nos pongamos en la misma necesidad de controlar la infección. Bueno, yo creo que ha quedado claro en esta pandemia la relevancia del Estado, la demanda por un Estado que garantice efectivamente condiciones sanitarias. Y yo creo que esto no se veía hacía tiempo, de preocuparnos por la salud, no en tanto las enfermedades individuales, sino la salud colectiva, que tiene que ser, que es responsabilidad del Estado y por supuesto de la autoridad sanitaria, en este caso del ministro de Salud, ¿no es cierto?
Y el sistema público de salud es el que enfrenta efectivamente la crisis. Y esto trata de hacerlo, pese a que hemos tenido graves problemas. En primer lugar, la separación en el Ministerio de Salud en dos subsecretarías. Como que la subsecretaría de Salud Pública fuera distinto que las redes asistenciales. Entonces, esto nos ha creado graves problemas, porque hasta el día de hoy las licencias médicas las otorga la Seremi, que depende de la Subsecretaría de Salud Pública y no se reconoce en el sistema público de salud, en la atención primaria, que es pública, como autoridad sanitaria en el territorio. Entonces ahí tenemos una segunda lección grande que aprender. No es posible separar en subsecretarías distintas. Este cuento de la separación de funciones, la verdad es que no nos ha servido para nada. En segundo lugar, esta separación de seguros, entre comillas, el seguro privado ha contribuido muy poco. O sea, yo creo que hasta cuándo nos contamos el cuento que forman parte de la seguridad social, el sistema privado. No ha sido parte de la seguridad social, incrementó los planes, la ISAPRE tuvo que echar pie atrás, ha habido rechazo de las licencias médicas, ha sido cero o muy poca la contribución. Claro, han contribuido las clínicas privadas a través de las camas críticas, ¿no es cierto? Pero no desde el punto de vista de los seguros. Y hay en la práctica un reaseguro del sistema público. En los territorios es la red pública la que funciona, es la red pública la que se ha hecho cargo de los seguimientos. Y justamente una gran traba ha sido que no se contaba con la información de las personas de ISAPRE o que se habían atendido en el sistema privado y que no lo habían hecho en el sistema público y por lo tanto no podían ser seguidos o trazados desde la atención primaria. Entonces, aquí tenemos un gran problema, necesitamos un solo sistema universal, ¿no es cierto?, en la atención primaria, y esto con una falta de recursos impresionante, porque con 7.000 pesos mensuales por persona inscrita en los consultorios, ustedes comprenderán que les pedimos a los centros de salud que no solamente sigan haciendo lo que estaban haciendo y reformulado, porque están llevando a los pacientes crónicos los medicamentos a la casa, los están llamando por teléfono, todo lo que pueden, porque en muchas partes no se puede de manera adecuada, pero además les estamos pidiendo que rastreen, que testeen, que sigan a los casos en los distintos territorios. Entonces, yo creo que hay aprendizajes muy ¿Verdad? claros ya se pueden sacar, sí, al tiro, voy terminando. Salud no está aislado, está íntimamente ligado al ambiente físico, pero también a los determinantes económicos y sociales, hasta lo doloroso, como lo hemos visto en el caso de esta pandemia. Y la respuesta también debe ser integral. No basta una respuesta sanitaria, sino que hay que responder también en lo económico y social, y esa es una pata coja de esta mesa que tuvimos durante 3 meses, que no tuvimos los apoyos suficientes, y yo creo que hasta el día de hoy todavía no se cortan la cadena de trabajo que no es necesario suficientemente. Otra lección es que la capacidad de respuesta está en lo público y nos han hecho daño la fragmentación entre lo público y lo privado y ignorar a la atención primaria y su potencialidad en los territorios. Y nos muestra la necesidad de tener un sistema universal con redes basadas en atención primaria. Otro aprendizaje para mí relevante es valga la redundancia, la importancia de los territorios. Es en lo local donde sucede la vida. Los contagios suceden en lo local, en los barrios. Y necesitamos trabajar con las redes comunitarias que se han activado maravillosamente. Yo creo que esa es una gran esperanza. No ir como salud a dictarles la norma a la olla sanitaria o a la olla comunitaria, ni a ir a cerrarla, sino a trabajar con ellos para aliarnos con las organizaciones comunitarias que están siendo las redes clave en lo local. Y bueno, una estrategia comunicacional que tiene que tener un foco en el nosotros, en cuidarnos y no solo en las sanciones. Entonces, hacia adelante, yo creo que necesitamos un nuevo pacto social
en que el derecho, en que primero existe el derecho efectivamente a la salud, pero eso está ligado al medio ambiente que sea saludable, no solamente a la posibilidad de atendernos con un seguro. Y este derecho tiene que ser cautelado por un sistema, no solamente por un seguro único o universal, sino por un sistema de salud universal y solidario que sea financiado por todo, que dé garantías de calidad y dignidad a todo, y eso, a mi entender, solo es posible con una nueva constitución, y necesitamos ganar el apruebo a fines de año con una convención constitucional y garantizar allí el derecho a la salud. Esa constitución es la que nos permite soñar, ¿no es cierto? Es la que nos permite pensar en que podemos discutir qué tipo de desarrollo es el que queremos, cuál es el rol de los espacios locales, por ejemplo, a propósito de la importancia de los territorios que yo hablaba antes. ¿Cuánto le tenemos que poner a la necesidad de crecimiento o a la necesidad de desarrollo? ¿Cuál es el trabajo desde lo local que necesitamos? ¿Cómo nos vamos a seguir relacionando con la naturaleza? ¿Queremos una naturaleza que tenga derechos también? ¿Cómo debiera ser este desarrollo a escala humana? Pero no me cabe duda que tiene que ser con una salud garantizada, más digna, justa y solidaria, con un sistema universal. Muchas gracias. Muchas gracias, Soledad, por tu presentación. Como señalamos en el panel al inicio, le corresponde su turno ahora a Mauricio Ilavaca para hacer uso de sus 15 minutos, por favor. Mauricio, adelante. Muy bien, bueno, muchas gracias, excelente, Sole. Voy a hacer una continuación de tu presentación, con algunos enfoques, por supuesto, con algunos sesgos. Yo fui además presidente de la Sociedad Chilena de Epidemiología, así que soy epidemiólogo. Parto entonces. Le pido a Javier que pueda presentar el video, por favor. Voy. Este es un video que hizo el Colegio Médico junto con la Escuela de Salud Pública, donde trabaja también Sole, y la Alianza de Pacientes. Es un breve mensaje contribuyendo entonces a la educación en esta pandemia como una responsabilidad de todos. Por favor, dale nomás. Okay. Hay marcas que se borran. Hay otras que no. Desde los hospitales te podemos contar lo que estamos viviendo. Estas semanas hemos llegado al límite. Los ventiladores no bastan para salvar vidas. La situación es muy grave, aunque te digan lo contrario. Quédate en casa no es solo un slogan, es una necesidad urgente y depende de nuestro compromiso. Cualquier salida puede terminar en un contagio evitable. Entendemos que no siempre es posible, que estamos cansados, superados. Pero hoy nos necesitamos más que nunca. Es momento de dar el máximo esfuerzo, ayudándonos colectivamente, con la solidaridad de siempre. Porque juntos somos el mejor equipo para salvar vidas. Estupendo, muchas gracias. ¿Cómo vuelvo a mi presentación? A ver. Ahí se está viendo, ¿no? ¿Sí? Se está viendo perfecto. Ya. Bueno, continuando con lo que comentó Sole sin habernos puesto de acuerdo, efectivamente la Organización Mundial de la Salud hizo esta advertencia y veníamos en un ambiente de pandemia hace mucho tiempo. Tenemos entonces este informe, esta reunión que se hizo en septiembre, y que anteriormente se había anticipado pensando en otras epidemias que pudieron haber terminado como pandemia, como el SARS, H1N1, ébola, por ejemplo. Y aquí está entonces expresado este informe que menciona Soledad, que se esperaba si hubiese un brote nuevamente respiratorio, provocaría una devastación,
con un cálculo, una estimación entre 50 a 80 millones de personas que morirían, con un 5% en el impacto en la economía mundial, a nivel global. Eso un poco para ir pensando lo que estamos viendo hoy día. Anteriormente tuvimos entonces otras epidemias importantes, con mucho riesgo. Se temió que el SARS pudiese haberse convertido en una pandemia entre el año 2002 y 2003. ¿Se acuerdan ustedes? En China, precisamente, por comer animales silvestres. Y que afortunadamente no se transformaron en pandemia por la alta letalidad. Dado que las personas se enfermaban, entonces se logró parar, bloquear estos brotes y evitar que se transformaran entonces en una pandemia, gracias a la alta letalidad. Lo mismo con el virus H1N1, ustedes ven una letalidad del 0,03%. Tuvimos esta situación en nuestro país, partió en Puerto Montt, personas que viajaron fuera de Chile, estuvieron en México y volvieron y contrajeron la enfermedad y propagaron el virus y se siguió expandiendo en nuestro país, con una letalidad baja. Lo mismo el ébola, con una letalidad del 50%, o sea, una letalidad muy elevada, lo mismo. Entonces eso hace que el virus no pueda propagarse con tanta rapidez, producto de que las personas fallecen antes y se pudo bloquear. Recordemos acá la intervención de 5.000 Marines en la zona centroafricana para poder controlar, ayudar a esos países a controlar esta epidemia para que no siguiese expandiéndose por el resto del mundo. ¿Cuál es el corolario de todas estas otras situaciones anteriores? En todos estos casos hemos tenido una invasión del ser humano por el espacio natural. Tenemos en el caso del SARS, el consumo de animales silvestres, H1N1, vinculado a crianza de aves, crianza de cerdos. El COVID, ¿cierto? Esto todavía hay algunos que dicen que esto fue liberado de un laboratorio. Muchas otras voces, la OMS oficialmente ha señalado que tiene que ver de algo natural, por tanto vinculado probablemente al consumo de animales silvestres. Pero anteriormente, recordemos, a la enfermedad de las vacas locas, Creutzfeldt-Jakob, vinculado entonces al traspaso de las barreras naturales, al transformar los subproductos de los ovinos, en este caso masa encefálica ovina, en piensos, en alimentos para el alimento bovino. Entonces pasar de una especie a otra, y eso significó la transferencia de esta enfermedad a la vaca y de la vaca a nosotros. Y recordemos también en Chile el virus Anta, que es también una invasión del ser humano de los entornos naturales y el contagio, por lo tanto, producto de esta situación. Y esto entonces nos lleva a los comentarios de Soledad, en el sentido de un medio ambiente sano, un ser humano que está invadiendo estos ambientes y nos estamos contagiando y está provocando entonces riesgo. También nos lleva a temas filosóficos, el individualismo, el bien común. Las epidemias expresan lo mejor de nosotros, sin duda, la empatía, la solidaridad, las ollas comunes que se están expresando, que estamos ayudando a aquellas personas que hoy están con problemas, un estado solidario, un heroísmo, ¿cierto?, de los equipos de salud que atienden y exponen su vida y la de los suyos precisamente por salvar la vida de nosotros. Y por otra parte, lo peor de nosotros, acaparamiento, romper barreras, vuelos en helicóptero, salir a la calle, como se ha visto en comunas muy amagadas por el coronavirus. Solidaridad a nivel global, pero también competencia. Se comparten conocimientos, se comparten saberes, hay donaciones, hay altruismo, pero también hay competencia, una competencia económica por quién saca la vacuna, el tratamiento, las licencias, y por otra parte también un concepto de libertad individual y de bienestar social. Siempre hemos tenido nosotros pandemias, hemos tenido epidemias brutales, peste negra, cólera, asociado entonces a la pobreza, a falta de higiene, a mala gestión de los residuos sólidos y líquidos, las fecas. La peste negra vinculada entonces a roedores y por lo tanto enfermedades de las personas. Concentración en poblaciones urbanas. Bien, y siempre se ha puesto en disputa las libertades individuales y el bienestar social o los llamados bienes públicos. En el tema ambiental, por ejemplo, de las dos constituciones, la constitución ambiental y la constitución que brinda entonces la libertad, el derecho a emprender, el derecho a la libertad económica. Las pandemias, ¿cómo se controlaron en el pasado? Con policías sanitarias. Se generaron, el Código Sanitario tiene una gran fuerza precisamente por ello. Y ahí tenemos, qué mejor ejemplo, policías en Gran Bretaña, acá abajo en la fotografía de policías chinas y en nuestro país también. Versus entonces este tema del rol rector,
la necesidad de imponer la preocupación por el bien común frente a las libertades individuales que son restringidas. Versus entonces este otro concepto de elegir vivir sano o culpar a las personas porque no se protege. Y acá tenemos una estrategia entonces preventiva en distintos niveles. A nivel individual, entonces que nosotros tenemos que actuar a modo de coronavirus, entonces preocuparnos, prevenirnos, no tener una distancia social, sino que más bien una distancia física, seguir comunicados, eso es necesario para la salud mental. Este es otro problema de salud que se nos va a venir junto con esta pandemia. Y finalmente la cuarentena sanitaria que estamos en este momento teniendo, que tiene que ver entonces con un tema de salud pública, de bien común, para proteger entonces que la gente no se nos muera en los hospitales y no se sobrepase la capacidad de atención que tiene nuestro centro hospitalario. Entonces acá tenemos una forma de actuar que tiene que ver con lo que estamos viendo hoy día. Y paralelamente con esto estamos observando otro fenómeno, que es la oportunidad para la naturaleza. Al inicio de la pandemia en Chile, se dieron estas imágenes, estos cóndores en un balcón, en un departamento cercano, me imagino yo lo ocurro ahí por Santa María de Manquehue, por ahí, y ese puma que recorrió varias comunas y terminó acá capturado en Ñuñoa. Estas imágenes también fueron conocidas de cómo se descontaminó China, producto de la cuarentena, cuando estuvieron en el brote más relevante, pero esto lo subimos recién, que mayo, y lo pudimos corroborar, a pesar de haber tenido una preemergencia en mayo, mayo fue el mes con menos contaminación de los últimos 30 años, producto de la reducción de las actividades de nuestra población. Y la pregunta es, bueno, ¿podemos nosotros seguir avanzando y seguir aprovechándonos de esto para tener un medio ambiente sano, saludable? Bien, las lecciones de la pandemia, ¿nos salvamos solos o todos juntos? ¿Hay una respuesta individual o una respuesta social? ¿Respuesta nacional o una respuesta global? Y acá las Naciones Unidas, la ONU, nos dice que la única forma de luchar contra el COVID-19 es desde un enfoque global. Entonces, a lo que Soledad mencionaba, de este enfoque de salud universal, equitativo, solidario, también un enfoque de salud pública global. Lo vamos a desarrollar a continuación. Y así el Lancet, por ejemplo, hacía mención de la necesidad de enfrentar la salud desde una mirada, particularmente respecto al desafío del cambio climático, desde una mirada global también. Y la salud pública global es un bien público que está centrado en los derechos humanos. Entonces acá este otro concepto de la salud como un derecho humano. Una filosofía altruista, política, ética, y eso nos lleva a una nueva conciencia sobre la salud, donde hay un enfoque estratégico, con este enfoque que tenemos nosotros de la globalización. En este sentido, ¿cuáles son los elementos que deben ser considerados en esta salud pública global? Tenemos el agua, gran problema en nuestro país, la información, la educación para la salud y los sistemas sanitarios. Y a nivel de universalidad, entonces, tenemos los problemas, los grupos poblacionales que deben ser protegidos, los más pobres, y ahí tenemos distintas enfermedades, entonces, que nos llegan a preocuparnos, particularmente esta última, el COVID-19, una gran demostración de la relevancia de ello. Y finalmente, la necesidad de tener políticas públicas globales. Y tenemos una agenda, entonces, internacional, que nos lleva en este concepto de la salud globalizada, que son los objetivos del desarrollo sostenible, donde está precisamente salud y bienestar y varios otros objetivos que se vinculan a medio ambiente. Recojo también el concepto de los determinantes sociales, no podemos dejar de tenerlos presentes. Y ahí tenemos entonces la pobreza, la inequidad, la vida común que hablaba Soledad. ¿Y qué entendemos por un determinante social? Son entonces las circunstancias en las que viven las personas, nacen, crecen, trabajan y envejecen. Y son situaciones que se explican por las inequidades que tenemos en salud. Son diferencias injustas y evitables, y por lo tanto debemos trabajar en ellas. Soledad hacía referencia justamente a un gráfico muy parecido a este, pero donde ustedes tienen a la izquierda los determinantes estructurales, que son los más importantes, que son las causas de las causas, que si uno actúa en ellos puede corregir para siempre los problemas y las inequidades que se producen en salud. Y ellos son, por ejemplo, a nivel de gobierno, políticas de gobierno, políticas macroeconómicas, políticas sociales, de vivienda, de educación. La educación entonces es fundamental para poder
entregar herramientas para que la gente salga de la pobreza, elementos culturales, la etnia, género, por ejemplo, clase social, y es muy importante el tema del género, eh, por ejemplo. Y por otra parte, los determinantes intermedios, en donde está el sistema de salud como un determinante que permite proteger la salud de las personas y que está directamente rodeando a las personas para protegerlas. También las condiciones materiales, entre ellas el medio ambiente. Y dentro de este concepto está, por ejemplo, como política para avanzar en determinantes sociales por parte de la Organización Mundial de la Salud, erradicar el hambre y la pobreza, dar seguridad alimentaria, dar acceso seguro al agua potable, al saneamiento, al empleo, al trabajo digno, protección social, protección al medio ambiente y fomento al crecimiento económico, pero equitativo. Estas son como las grandes líneas antes de la pandemia. Y hoy día, con mayor razón, todas ellas están absolutamente en un tema prioritario por lo que estamos viviendo hoy día. Y para eso se plantean entonces la necesidad de gobernanzas en pro de una salud y el desarrollo, motivando la participación y el liderazgo de las comunidades. Lo que mencionaba Soledad, trabajar con las comunidades, trabajar con los líderes para poder entonces protegernos, porque hay que trabajar en el territorio. Y una reorientación del sector salud. Y voy inmediatamente al tema de este sector salud. Cooperación y acuerdos internacionales para una acción global y finalmente la vigilancia del progreso. Vamos ahora al sistema de salud como determinante social y al aprendizaje. La salud es un determinante social intermedio. ¿Qué es lo que él hace? Nos protege a todos y evita que sigamos enfermándonos y muriendo o contagiando a otros. Por tanto, nos permite recuperar nuestra salud y permitirnos devolvernos a que podamos producir y generar recursos para nuestra familia. Pero sin embargo tenemos este sistema de salud que mostraba Soledad, que es fragmentado, donde tenemos distintos tipos de seguros que están compitiendo, que están interactuando, y algunos que reciben una carga muy importante. Y a yo le agregué esta otra pirámide, que son las enfermedades profesionales, que se viven en común y en laboral, así como seguros privados, las clínicas, están trabajando por una parte, y el sector público llevándose la gran pega. Existen las mutualidades, por ejemplo, que tienen una gran infraestructura, pero atienden solamente a aquellas enfermedades que son consideradas laborales, pero no comunes. Y ahí entonces una gran lucha para disputarse si los pacientes corresponden a un sector u otro, y esto debiera ser también integrado. Y esto también se refería a Soledad cuando mostraba el tema de cómo funciona nuestro sistema en la reforma de salud, con la separación de las funciones y la necesidad de poder integrar esa inteligencia que ahí se observa. En el caso de la pandemia fue justamente unos temas que no han funcionado bien. La Seremi de Salud haciendo la trazabilidad, la Seremi de Salud haciendo las licencias médicas en los casos de los contactos, donde se llegó muchas veces tarde, por lo tanto se impidió darle este seguro que es la licencia para poder hacer el aislamiento y las pacientes tuvieron que salir a trabajar. En ese sentido, entonces, Colegio Médico, y voy ya finalizando, ha elaborado ya a lo menos 2 documentos, y que lo compartí, lo tiene Claudio Set para podérselo enviar a quienes les interese conocerlo. Construyamos acuerdos para la salud en Chile y una propuesta para la reforma integral al financiamiento de la salud pública chilena. Y cierro, vamos a un sistema de salud universal, es la necesidad, es la conclusión más relevante de lo que estamos observando, está en la línea de lo que señaló Soledad, que rompa esta fragmentación y que se guíe por una salud como un derecho humano fundamental. Que integre entonces este concepto de la salud laboral con la salud común. No podemos seguir teniendo 2 sistemas separados, en donde enfermedades crónicas que son multifactoriales a nivel laboral no puedan sean excluidas de la salud laboral porque hay una exposición también en el ambiente de la vida cotidiana, ¿cierto? Un fuerte rol rector de la autoridad sanitaria, particularmente lo que son las funciones esenciales en salud pública. Esto es indelegable. El sector público tiene que continuar teniendo un fuerte rol en estas materias y ha quedado en evidencia respecto a las falencias que hemos observado ahora. Y el tema de la salud ambiental y medio ambiente debe ser siempre un bien público con un rol instituible de parte del Estado. Y finalmente, que incorpore políticas de salud global en esta agenda que nos prepare. Y acá voy a lo último que mencionó Soledad, porque van a venir nuevas pandemias.
Y una de las pandemias y otros desafíos en cierne que tenemos encima es el cambio climático. Y muestro yo esta diapositiva porque es muy esclarecedora y bien dramática, y nos muestra entonces un mundo que está agobiado por este coronavirus, en este ring. Sin embargo, viene un contrincante que es mucho más poderoso, más fuerte, y que nos va a generar mucho más penuria de las que nos está generando hoy día el coronavirus. Y es el cambio climático. Lamentablemente el cambio climático significa problemas que van a ir exponencialmente creciendo conforme vaya aumentando la temperatura y vaya afectando las condiciones de vida económicas, alimentarias, a la agricultura y por supuesto las condiciones de salud de la población. Pensemos en olas de calor que puedan afectar a las personas, en nuevos vectores que van a verse potenciados por efecto de la temperatura, mayores emergencias hidroclimáticas, de fenómenos que no estamos acostumbrados a ver y que van a ser cada vez más frecuentes y mucho más intensos. Lección entonces dentro de esta pandemia: tenemos una crisis global sin precedentes, que es sanitaria, económica y sociológica. Algunos la han llamado una sindemia, que combina estos tres factores, particularmente en el impacto de las enfermedades crónico-degenerativas, donde hay una mayor explicación de esta mayor prevalencia, mayor incidencia de estas enfermedades, producto de la asociación a fenómenos económicos y sociológicos. La manera en que el mundo reacciona para frenar el COVID podría ser una gran lección para la lucha que viene por el cambio climático. Finalmente cierro la presentación para después compartir y debatir, responder las preguntas de quienes nos están viendo en este momento. En el Día del Medio Ambiente, el 5 de junio, el Colegio Médico informa y refuerza un llamado que hizo la Alianza Global por la Salud y el Clima a nivel mundial, en donde se firmó una carta que se le dirigió a los países del G20, los países más ricos del planeta, pidiendo que la salida a esta pandemia del COVID-19 se haga de una manera sostenible, de una manera saludable y además inclusiva. Fue firmada esta carta por más de 40 millones de profesionales de la salud en todo el mundo. El Colegio Médico fue uno de los que la suscribieron. Y lo que se plantea por parte de este organismo gremial del Colegio Médico es tener un mayor presupuesto para la salud pública, una mejor planificación pandémica, que se preconicen las energías renovables. Nuestro país es un país que es privilegiado en este tipo de elementos, que se incorpore a las políticas de transporte, el transporte activo, las bicicletas, la movilidad a través de energías sustentables, preocuparse de la reducción del carbón negro, en este caso la combustión de energéticos fósiles, reemplazar las termoeléctricas a carbón, cosa que se está afortunadamente anticipando en nuestro país, que eso es muy relevante. Tenemos un doble impacto: reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y por otra parte evitar entonces las mal llamadas zonas de sacrificio, donde nuestros ciudadanos al parecer no tienen derechos constitucionales a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y por supuesto el derecho a la salud. Y reducir los subsidios a los combustibles fósiles. Esto se entregó entonces a nivel mundial y obviamente que es importante recordarlo después de haber vivido entonces el 5 de junio, el Día Medio Ambiente, que se conmemora entonces la primera conferencia internacional sobre medio ambiente que se realizó en Estocolmo en 1972. Con eso cierro entonces la presentación para complementar posteriormente durante la ronda de preguntas. Gracias, Claudio. Bien, muchas gracias, Mauricio, por tu presentación. Les recuerdo que pueden realizar las preguntas en el chat de nuestras dos plataformas, las cuales estamos transmitiendo vía Zoom y vía Facebook, para poder realizarle a los expositores a continuación. Nuestra tercera expositora es Carolina Velasco. Muchas gracias, Carolina. Hola, no sé, ¿me escuchan bien? ¿Se escucha? Sí, se escucha bien. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, primero que todo agradecer la invitación. Creo que el tema de la salud pública es un tema que generalmente queda relegado, es poco valorado. Generalmente se habla de los hospitales, de todo lo que es redes, de FONASA, de ISAPRES, pero se deja bastante de lado todo lo que tiene que ver con salud pública, y en particular el rol de la autoridad sanitaria, ¿cierto? Yo entiendo salud pública como la salud que es para todos, promoción, prevención y el cuidado de toda la población. Y sobre todo de abordar el sistema de manera integral, como ya quienes me precedieron lo han mencionado bastante y profundizaron en ello.
En ese sentido, celebro que haya una instancia donde poder hablar de los roles de la salud pública. Quisiera partir destacando la parte positiva de la pandemia. ¿En qué sentido? Siempre con la lupa, ¿cierto?, de la salud pública. Creo que la pandemia nos ha mostrado que el país cuenta con herramientas legales, constitucionales, etcétera. Ya se mencionó previamente todo lo que tiene que ver con el Código Sanitario y declarar catástrofe, declarar estado de excepción. Incluso la Constitución autoriza el aumento del presupuesto total para que ese aumento de presupuesto se vaya exclusivamente a salud. En general, me parece que tomar todas estas, como quien dice, atribuciones extraordinarias que se entregan en estados de catástrofe pueden potencialmente generar un paquete de respuesta a una pandemia muy potente. Digo potencialmente porque es cierto, como lo han dicho ya previamente, que no se han utilizado a capacidad todos los recursos con los que contamos para poder abordar una pandemia. Este paquete que debiera contener en general son las medidas de mitigación y contención, son las cuarentenas, los cierres de colegios, fronteras, etcétera, la coordinación general de las capacidades que son permitidas, camas, ventiladores, etcétera, y todas las medidas asociadas al acceso, topes en los precios, obligación de cobertura, etcétera. Y en ese sentido se ha hecho uso de varios de esas potenciales, ¿cierto?, atribuciones, y es cierto que otras no se han utilizado bien. Y es cierto que ello también se relaciona con las bajas capacidades que tiene nuestro sistema en cuanto a la salud pública, y es ahí donde yo me quiero enfocar, usando obviamente la pandemia como ejemplo y cómo nos va mostrando estas debilidades. Entonces, mirando un poco este cuadro, que lo que hace es mostrarnos las 11 funciones de la salud pública, las funciones esenciales de la salud pública según la Organización Panamericana de la Salud, que depende, ¿cierto?, de la Organización Mundial de la Salud, podemos analizar cómo están ellas en el caso de Chile. Yo destaco de ahí, tenemos, ya lo han dicho previamente, un déficit en todo lo que es promoción y prevención, y asimismo en instancias de participación. Ello se ha visto, digamos, de manera muy, muy importante ahora en la pandemia. Nos ha faltado participación de distintas instancias. Ya ahondaron en ese tema, por lo tanto, lo voy a dejar hasta ahí. La investigación también es insuficiente y bastante pobre en Chile. La posibilidad de garantizar el acceso y la calidad, hemos avanzado con el auge, pero sin duda nos falta avanzar a un sistema integrado, ¿cierto? Hoy día tenemos un sistema, ya lo dijeron, segmentado en dos, donde tenemos distintos resultados y distintos tipos de personas que acceden a distinto tipo de salud, y eso queremos subsanarlo. Al menos no es el objetivo de un sistema de salud es obviamente abordar esa diferencia. Las capacidades de vigilancia y seguimiento en salud en general tenemos, ahí yo diría una diversidad, puesto que hay un buen seguimiento epidemiológico, y ahí los expertos me pueden corregir, pero sin duda nos falta todavía llegar a una desagregación mayor de la información. Se mencionó la atención primaria de salud y la importancia de su rol. No tenemos hoy día información de las personas respecto a quiénes son los que se están atendiendo. Sabemos que las personas, por ejemplo, cuando se entregan los recursos a la salud para la atención primaria, sabemos quiénes son las comunas donde hay mayores personas de riesgo, donde las personas tienen más enfermedades, donde las personas tienen más edad, pero después no tenemos un seguimiento de la persona según al nivel, digamos, de root. Es decir, esa persona que tiene tal condición se atendió para tal prestación, solo tenemos los números agregados. Yo creo que ahí nos falta un trabajo mucho mejor para poder hacer una política pública mucho más focalizada, y eso es un rol netamente, o es el rol por excelencia, ¿cierto?, de la autoridad sanitaria que viene siendo nuestro Ministerio de Salud. Un ejemplo de eso bastante claro es que al inicio de la pandemia nos demoramos un par de semanas en saber siquiera con cuántos ventiladores o camas contaba el sistema de salud. Y no estamos hablando de que no sabíamos de todo el sistema, ni siquiera sabíamos cuántos tenía el sistema público. Entonces, en ese sentido, necesitamos claramente mejorar esa información desagregada. Las capacidades de gestión para implementar las acciones de salud pública son también insuficientes, lo mismo en la regulación y la supervisión, y ello también se relaciona fuertemente con la capacidad de enfrentar desastres. O sea, la misma falta de seguimiento de las personas enfermas, ¿cierto?, o contagiadas con coronavirus, pasa por esta falta de capacidades para poder hacer el rastreo de quiénes son. Sin duda esta pandemia vino a sobrecargar el sistema, pero de todas formas reveló, ¿cierto?, que nos falta capacidad para organizarnos en pandemia, para obtener mayores recursos, para obtener una mayor red de personas que lo que tienen que hacer es rastrear a las personas enfermas y sus contactos.
En general estas capacidades también consideran las de planificación, y yo creo que ahí también tenemos una debilidad. Parte de lo que está pasando hoy día en Chile responde a que el sistema de salud, comparado con otros países, ya era débil, ¿cierto? Era débil en cuanto a camas, ventiladores, enfermeras, doctores por habitantes, si uno lo compara con otros países más desarrollados. Y eso también debe ser parte de la planificación futura de cómo mejorar nuestro sistema de salud. Es cierto que hemos puesto hartas capacidades y se focalizó mucho el esfuerzo en el aumento de camas, pero ello dejó de lado otras estrategias. Lo económico se abordó medianamente y, como lo dijo Soledad, se abordó a pedazos o aparte. Hoy día ya quizás estamos llegando y vamos a llegar a una respuesta más completa, pero eso significó mucho tiempo perdido en cuanto a cuarentenas que no se cumplían. Ahora, quiero relevar que además de la parte económica y las medidas de cuarentenas y otras de distanciamiento social, creo que el rol y la capacidad de la salud pública aquí estuvo débil en la estrategia que complementa a las medidas como cuarentenas y económicas, que es todo lo que tiene que ver con el testeo y rastreo. Es cierto que hemos aumentado los testeos, se ha testeado, entre comillas, se le ha hecho la prueba COVID a más personas. No obstante, sigue siendo las personas que tienen síntomas o son muy cercanas a alguien que tiene síntomas, pero no hemos sido capaces de saber hasta dónde ha llegado el virus. Sin ir más lejos, en mi casa tuvimos todos coronavirus, yo fui la única testeada siguiendo la recomendación del médico, y para el ministerio solo yo tuve COVID y no lo tuvo ninguno de los miembros de mi familia. Por tanto, claramente ahí lo que necesitamos saber es, además de un mejor rastreo, un testeo masivo, un testeo que pueda identificar realmente cuál es el nivel de penetración de este virus, porque también deberemos convivir con este virus por mucho tiempo más y debemos saber cómo hacerlo. Creo que ahí nos falta ese trabajo, y ese trabajo es un rol esencial de la salud pública, como ustedes pueden verlo en esas láminas. Ahora, ¿por qué la autoridad sanitaria ha estado débil en los aspectos mencionados y cómo pudiésemos avanzar? Bueno, yo aquí voy a diferir bastante de lo que dijo la exministra. Yo creo que las funciones en salud aquí no están bien separadas. Es cierto que se argumenta que con el auge se separaron el Ministerio en Salud Pública y redes asistenciales. Para mí, realmente esa separación no fue real, siguen estando ambos en una entidad que es política, y por tanto es difícil que el ministerio logre hacer bien un rol rector, que es para todos, cuando tiene en sus manos la gestión hospitalaria, es decir, él es juez, rectoría, ¿cierto?, dicta políticas para todo el sistema de salud, pero también es parte, al administrar una parte, ¿cierto?, de la salud. En ese sentido es que yo creo que la separación de funciones es importante. Hoy día, si uno lo quisiera ver como más gráficamente, ¿por qué es un problema de que el ministerio administre hospitales? Bueno, justamente porque está ejerciendo dos roles que no son compatibles. Si yo quiero ser el juez de todo el sistema de salud y dictar política y evaluar cómo esa política está funcionando, debo poder entonces ser objetivo. Y al ministerio hoy día le cuesta ser objetivo, obviamente, porque está a cargo de una parte del sistema de salud directamente administrando, digamos, a los hospitales vía la subsecretaría de redes. Tal como se muestra en la figura que pueden ver ustedes en pantalla, ello en qué se traduce finalmente en que se politiza un rol que es técnico. Tengo una lámina siguiente, no sé si me pueden ayudar Javier a pasarla, donde se muestra cómo cuando cambia el ministro de salud, o más bien, no, en realidad no el ministro de salud, el gobierno, cambian también todos los directores de servicios y los directores de hospitales. Por lo que nosotros aprendimos, hicimos un trabajo en conjunto entre el Centro de Estudios Públicos y la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Chile hace un par de años atrás. Lo que nosotros aprendimos es que la gestión y el trabajo que requiere administrar estos centros de salud no puede ser influido por lo político. Es un rol técnico que sí bien puede responder a los lineamientos y debe responder a los lineamientos del sistema de salud, tiene que ser hecho con altas capacidades técnicas y no puede haber una rotación como lo que hay actualmente. Es un trabajo de largo plazo, los hospitales, los centros de salud son instituciones complejas que requieren de una buena planificación. Si ustedes se fijan, y no tengo aquí el dato del último cambio de gobierno, pero probablemente deben dar igual, que el 96% incluso puede ser mayor, aunque la ley cambió un poco, la ley del sistema de alta dirección pública, que es el que establece que los directores de los servicios deben ser elegidos, ¿cierto?, de una forma determinada, ¿cierto?, se participa en un concurso, etcétera, pero finalmente termina decidiendo la autoridad política. Y lo que vemos entonces es que después de un cambio de gobierno se llega a cambiar más de un 90% de los directores de hospitales. Si los directores de hospitales estuviesen elegidos y de servicio por sus capacidades técnicas, no cambiarían prácticamente en un 100% ante un cambio de gobierno. Entonces, ahí está la debilidad de que la gestión
de los prestadores esté en manos de una entidad política. Yo lo veo más por ese lado. Y en ese sentido entiendo que se recomiende separar el rol rector, ¿cierto?, al que nos manda, al que nos dirige, de quién es el que ejecuta, en este caso, toda la parte prestadora de salud. En ese sentido, el ministerio cumple un rol de juez y parte con un evidente conflicto, deja de ser imparcial, y por tanto no tiene incentivos a entregar información sobre desempeño. Ustedes pueden ingresar a la Superintendencia de Salud, van a encontrar bastante información sobre, por ejemplo, ISAPRES, pero no encuentran tanta información sobre FONASA y tampoco sobre hospitales. No hay un incentivo para el ministerio de mostrar el desempeño de sus hospitales. Tenemos poca información. Yo he intentado hacer trabajos, muchos hemos intentado hacer trabajos con la información sobre hospitales públicos y es difícil, menos con las clínicas privadas. El rol de rectoría del ministerio debiera ser exigir esa información. Esa información debe ser pública, pero hoy día, estando en manos propias, lo complejiza. Y más importante, y lo que nos convoca esta charla, es que deja poco espacio al rol de salud pública, ya que los recursos humanos, financieros y las capacidades se destinan todas a la gestión hospitalaria. Y la gestión hospitalaria tiene mucha más visibilidad. Las listas de espera están en el día a día, en los diarios, y los ministros normalmente están respondiendo por estas listas de espera. Además de quitarle entonces rol protagónico, pero también recursos humanos, físicos, financieros a la salud pública, el administrar hospitales por parte del Ministerio de Salud deja de lado la atención primaria. Ya lo dijeron suficiente en este seminario, ¿cierto? Tenemos pocos recursos para la atención primaria, el rol que ha tenido en esta pandemia ha sido prácticamente nada. Recientemente, en junio, después de 3 meses de empezada la pandemia, se le ha invitado a participar para una estrategia de rastreo. Eso obviamente tuvo que haber sido, uno lo mira en retrospectiva, ojalá incorporado desde los inicios. Lo importante para que las cuarentenas funcionen, además de los recursos económicos para la gente que no puede, porque debe salir a trabajar, se pueda quedar en casa cuando tiene ese apoyo, es justamente el poder aislar a esas personas y detectar a todos los demás contagiados. Si no les puedo hacer seguimiento a los que están contagiados, el virus se sigue expandiendo por más de que haya cuarentena y que haya recursos económicos. Entonces, esa debilidad tiene que ver, creo yo, con la poca fuerza que tiene la salud pública en el ministerio al estar ocupado, comillas, administrando hospitales, y yo sé que tenemos visiones distintas en este sentido, pero creo que compartimos el hecho de que el fortalecimiento de la salud pública es finalmente lo relevante, y está hoy día bastante debilitado. ¿Qué se puede hacer entonces? Nosotros aquí tenemos una propuesta en la siguiente lámina donde uno podría pensar en cómo fortalecer el rol rector del ministerio, y lo que nosotros propusimos en este trabajo en conjunto con la Escuela de Salud Pública y el CEP hace unos años atrás, fue sacar justamente del Ministerio de Salud la administración hospitalaria. Que toda esta prestación, digamos, esté administrada por otra entidad estatal, le pusimos y le llamamos ahí Dirección Nacional de Salud, pero podría llamarse de otra forma. Lo importante es que es una entidad distinta del Ministerio de Salud, forma parte del Estado, por supuesto, estos hospitales son parte del Estado, sus dueños del Estado, no obstante ello no implica que tengan que administrarlo el Ministerio de Salud, que sí va, por supuesto, mantener su rol rector y dictar política para todo el país. En ese sentido, abogamos porque la forma de selección de quienes estén a cargo de esta Dirección Nacional de Salud, así como también de la administración de los hospitales propiamente tal, sea distinta, donde se asegure que no esté influido por el ciclo político y que sean de altas capacidades. De esa manera, entonces, queda libre de conflictos de interés, de capturas políticas, de capturas gremiales, ya que la forma de elección te va asegurando, ¿cierto?, una mirada a largo plazo. A su vez, y como contraparte, esta entidad requiere contar con las atribuciones, para administrarlo. Hoy día bastantes de las atribuciones, por ejemplo, para seleccionar personal, o incluso para decidir qué hacer con el presupuesto, quedan tomadas a nivel centralizado, y no solamente por el Ministerio, sino muchas veces por el Ministerio de Hacienda. Uno entendería que una institución que tiene un objetivo, y que tiene un presupuesto, por supuesto, aprobado por la Nación, tuviese una mayor atribución para determinar cómo dar una mejor salud a su población, porque obviamente, y como ya se señaló en este seminario, cada centro de salud está inserto en una realidad distinta. Y en ese sentido, establecer cómo gastar los recursos por igual en todos los sectores de Chile, que es un país bastante diverso, en muchos sentidos, digamos, no puede cumplirse con una misma forma de administrar en los distintos sectores. De esa manera, entonces, nosotros
en esa propuesta pensábamos que sacando, ¿cierto?, esta carga, entre comillas, que significa para el Ministerio de la Administración, en términos de que le quita recursos, y le quita visibilidad, y le quita herramientas para poder, ¿cierto?, obtener una mirada para todo el país, se fortalecen estas otras capacidades. Respecto al rol rector, Ministerio de Salud, y rol prestador, ¿cierto?, una entidad aparte que está a cargo de la administración de los centros de salud. Y que, por cierto, coordina con el sector que le corresponde localmente, geográficamente, con la atención primaria. Hoy día el ministerio se centra en lo hospitalario justamente porque está administrando lo hospitalario, además de todos los problemas políticos que ello significa, pero se entiende o se justifica, ¿cierto?, ese foco porque de alguna manera es evaluado el ministro o el ministerio por cómo lo hacen, cómo es el desempeño de los hospitales. Esa carga, en ese sentido, es una carga, debiera ser alivianada para enfocarse en el rol que tienen por excelencia las autoridades sanitarias, que es justamente la salud para todos. Respecto al financiamiento de la salud, ahí hay distintas formas. Hoy día gran parte de la población está en manos del asegurador público, que es FONASA, y con esto voy a ir terminando, ya me estoy acercando a mi tiempo. Que también de alguna manera es una entidad dependiente del gobierno de turno. En ese sentido también hay ciertas recomendaciones para poder modernizar o de alguna manera intentar independizar un poco más a FONASA de lo que es el rol político o del ciclo político. Hay una ley hoy día en el Congreso, un proyecto de ley, pero creemos que debiera irse un poco más allá. El Consejo Directivo de FONASA debiera ser también una entidad técnica representativa, con participación, cuyos miembros sean elegidos por su independencia técnica, y que sean ellos quienes elijan entonces, por ejemplo, al director de FONASA, que hoy día es elegido por el presidente de la República. Sin duda también hay una relación muy influida por la política que uno quisiera de alguna manera limitar. Finalmente, entonces, creo, y con esto voy a cerrar, la pandemia nos muestra las debilidades y el déficit para cumplir adecuadamente el rol de salud pública de esta entidad rectora, que es el Ministerio de Salud, y por tanto fortalecer las capacidades es fundamental en el corto plazo, porque necesitamos generar una estrategia de salida, como yo mencionaba previamente, fortalecer, por ejemplo, la parte de testeo y de trazabilidad y seguimiento a los casos, pero además tenemos que pensar en el mediano plazo en que van a venir otros desafíos. Tenemos listas de esperas que se están abultando, por tanto la gestión de estas listas, la gestión hospitalaria, toda la parte, ¿cierto?, prestadora, y el rol que tiene fortalecer la atención primaria para justamente descongestionar, se viene hoy día, o sea, está como quien dice, a la puerta de la entrada. Entonces necesitamos ya hacernos cargo de esa nueva dificultad o el nuevo desafío. También tenemos que planificar bien las capacidades que realmente necesitamos para el sector salud. ¿Cómo estamos con esta pandemia? Adicionamos, ¿cierto?, camas, adicionamos probablemente también muchos trabajadores de la salud. ¿Estamos en los límites que necesitamos, o sea, en las tasas que necesitamos? Probablemente tenemos que dar un paso más allá, y eso tiene que ser parte de la planificación que haga una entidad rectora bien fortalecida. Y por lo mismo determinar el costo de un plan de salud para todos. Integrar el sistema de salud. Hay algunos que piensan, que defienden que debe ser todo bajo un mismo ente administrativo, por ejemplo, todos Innova FONASA. Otros pensamos que esto puede darse como con seguros sociales, es decir, con un fondo único donde se recojan todos los recursos, pero que puedan ser administrados por distintas entidades, como por ejemplo ocurre hoy día con el caso de la salud laboral, donde hay ciertas mutuales administrando esos recursos, que debieran también, yo comparto con lo que señaló el doctor previamente respecto a unir la salud laboral, no puede estar separada de la salud común. Y finalmente creo que centralizar todo en el ministerio sería un real retroceso, centralizar, por ejemplo, todo el sistema de salud. El ministerio necesita poder ser un rector para todos, y no puede, no es bueno, no le ha hecho bien administrando, no es un rol de alguien que rige al sistema administrar. Por ende voy a insistir en la importancia de que esta misión, digamos, esta labor más técnica, sea ejercida por otra entidad menos política. Bueno, podemos profundizar más en las preguntas. Muchas gracias. Los dejo entonces con Claudio. Muchas gracias, Carolina, por tu presentación. Estoy acá rescatando las preguntas que nos han hecho por el chat.
¿Puedo decir algo yo mientras Bien. tanto, Claudio? Si es muy breve, sí, porque ya tengo las preguntas listas. Claro, porque yo estoy totalmente en desacuerdo con Carolina, entonces me gustaría Pero, poder decir un par Soledad, de cosas. pero al final van a tener 5 minutos cada uno Ok, para cerrar. Te muy pediría bien. hacerlo ahí. ¿Ya? Disculpa. Mira, a ver, ahí tengo 3 preguntas que han señalado al público. La primera tiene que ver con qué modificaciones se debería hacer en términos de estadística de salud para enfrentar la próxima pandemia. La otra pregunta tiene que ver con que señala alguien de nuestro público que no se ha hablado de la atención primaria de salud. La última pregunta tiene que ver con que Chile tuvo una industria farmacéutica bastante importante y si eso hubiera servido hoy día para enfrentar la pandemia. Son esas 3 preguntas las que están en el panel. Nos hemos excedido un poco en el tiempo, entonces originalmente hemos dicho 7 minutos para cada uno responder preguntas. Yo les pedía si se puede hacer en 5 minutos cada uno, tratar de abordarlas para después dar los minutos correspondientes para que cada uno pueda hacer sus comentarios generales o los contrapuntos que estime conveniente en este seminario. ¿Les parece que lo hagamos en la misma orden de las presentaciones? O al revés, Soledad. mejor. ¿Cómo? Al revés puede ser. Pues. Carolina, ¿no le complica? No, está bien porque para que pueda replicar, tranquila. Así es. Soledad. Gracias. Bien. No tengo problema. Mira, yo respecto a la parte de modificaciones estadísticas, creo que ahí esta dificultad o debilidad quizás del rol de salud pública del ministerio lo ha dejado de lado de generar toda esa información que es relevante para la toma de decisiones al detalle, porque uno también tiene que ser justo, no es verdad que no haya ninguna información y que estemos perdidos, eso no es verdad. Lo que yo me mencionaba es que nos falta tener muchos más detalle o información más desagregada para hacer seguimiento a los casos, y eso es en gran parte el rol de la atención primaria, donde no tenemos registro todavía, o sea, se ha avanzado bastante también para ser justa, pero no tenemos registros que puedan, por ejemplo, integrarse con otra información a nivel hospitalario o de otro tipo, o incluso exámenes, por esta desintegración también que tenemos del sistema. O sea, a veces las personas se toman, porque no hay capacidad en el sistema público, un examen o lo que sea en el sector privado y esa información no queda registrada. La persona va con su examen en la mano y lo entrega a su médico tratante y esa información se pierde. Yo creo que ahí hay un trabajo mucho más grande que hacer y lamentablemente la introducción de esta famosa ficha clínica o de la interoperabilidad, ha sido compleja. Ha sido compleja, por alguna razón no han logrado introducirse y siempre hay una razón para que eso no funcione y según los técnicos, yo en esto no soy experta obviamente, no debiera ser tan costoso. Es costoso obviamente en el tiempo de aprendizaje, es una nueva tecnología, pero quizás ha faltado empuje ahí para poder generar una plataforma más integral con toda la información y que permite de mejor manera hacer un seguimiento a las personas. O sea, el médico tratante de atención primaria tiene que ser el médico de excelencia, el de cabecera. Por ende, necesita saber cuando una persona es dada de alta a un hospital y poder saber que va a estar en su casa y que necesita un seguimiento, que necesita tratamiento kinesiológico, lo que sea. Ese tipo de cosas hoy día no están registradas y no se llevan como uno quisiera, o no funcionan de la manera integrada que uno quisiera. Y además está toda la estadística y registro que tiene el ministerio en general. Hoy día en la pandemia hemos tenido poca información para los que hacemos investigaciones respecto a casos y, digamos, que uno pueda rastrear el tipo de caso de la persona. O sea, tenemos una estadística agregada, cuántos casos nuevos cada día, pero no sé si esa persona, por ejemplo, que está hospitalizada, porque me entregan el total de hospitalizados, cuántos días lleva, cuándo empezó, cuál ha sido la duración, ese tipo de información que es muy relevante para poder informar también la toma de decisiones, no ha sido posible. Creo que ahí falta un rol más fuerte por parte del ministerio. Y lo mismo con la atención primaria. Alguien preguntó por ahí por qué no se había tocado la atención primaria. Yo sentí que se había tocado bastante, pero creo yo ahí que ha sido un error centrar todo el hospitalario, y creo que parte de la responsabilidad de centrar todo el hospitalario justamente por la visibilidad que este tiene al estar en manos del ministerio. El ministro es evaluado prácticamente por las listas de espera, y eso no puede ser. Debiera ser evaluado, ¿cierto?, por los resultados en salud para toda la población y no solo para un grupo, ni menos para los que van solamente a hospitales.
Y finalmente, el rol de la industria farmacéutica, el mundo de los medicamentos, bueno, este es otro mundo. Y el caso, creo yo, ahí yo me declaro incompetente en el rol de la industria farmacéutica en el pasado versus la actual, pero es cierto que tuvimos al principio poca capacidad, teníamos solo al Instituto, ¿cierto?, de Salud Pública analizando estos test. Y en ese sentido se ha avanzado muchísimo. Pero ahí también tenemos una quizás debilidad, o al revés, podríamos empujar y fortalecer mucho más el rol del Instituto de Salud Pública, que en general también es complejo, es débil cuando uno analiza la información que ellos entregan. Hay un cruce que alguien hacía en el informe que se hizo de la Fiscalía hace poco, Nacional Económica, se hablaba de lo débil que era el registro, por ejemplo, de los patentes, medicamentos, no estaba cruzado con todo lo de la INAPI, hay una serie de falencias ahí que no están potenciando tampoco nuestro desarrollo de nuestra industria, y el cambio que se hizo, por ejemplo, pensando en la ley Ricardo Soto, que tenía otro objetivo, pero introdujo algunos cambios en el Código Sanitario, por ejemplo. Ahí se habló muchísimo, o se cambió, digamos, todo lo que tenía que ver con los ensayos clínicos. Entonces hay que analizar, por ejemplo, qué impacto tuvo esa ley. La industria se habla de que hubo una especie de retroceso y disminución de los ensayos clínicos producto de esas medidas. Habría que comprobarlo y saber si hay que hacer mejoras o no en el código es bastante antiguo. Pero ahora, Chile es un país chico, si uno quisiera fortalecer esta industria, yo creo que habría que de alguna manera tratar de hacer alianzas estratégicas, quizás con la misma zona geográfica con otros países, que es un poco la solución que se ha dado al problema de los medicamentos, falta de acceso a medicamentos también. Creo que eso aborda las tres preguntas, y no sé, vamos a tener un cierre después, pero igual me gustaría enfatizar y agradecer la importancia de estos espacios, porque nos da cuenta de que finalmente uno comparte bastante objetivos, no obstante hay distintas formas de hacerlo. Y yo creo que también eso refleja un poco el entrampamiento que hemos tenido en avanzar en otras situaciones en el mismo Congreso, la parte ya más política. Ahí yo me pierdo, me queda grande, pero siento que un poco esa falta de debate y discusión y quizás una polarización nos ha dejado un poco paralizados en ciertos avances que sabemos que son necesarios, como por ejemplo la integración del sistema. Así que muchas gracias por esta oportunidad. Muchas gracias, Carolina. Mauricio. Eso. Bien, respecto a la primera pregunta sobre estadística de la salud, es extremadamente relevante tener información clara para poder guiar la acción de la autoridad, sobre todo para bloquear los casos. Hoy día estamos observando, por ejemplo, los países que están saliendo de la primera ola, en Europa, por ejemplo, en Asia, y por tanto para poder hacerlo y poder abrir sus economías y volver a una cierta normalidad, cierto tipo de actividad, es fundamental tener buenos sistemas de vigilancia para poder bloquear cualquier nuevo brote que vaya a ocurrir. De lo contrario, esa estrategia los va a llevar a absolutamente una nueva ola y a una nueva crisis y angustia y todas las vicisitudes que les tocó vivir justamente en esta primera ola, que nosotros todavía no hemos salido de ella. Estamos en pleno cima de la primera ola en Chile. Entonces es fundamental tener buena información, y esa buena información inmediatamente la ligo a la segunda pregunta, y donde Soledad trabajó y fue jefa en atención primaria, y después ministra, así que con mayor, y ahora sigue estudiando este tema, y es justamente el tema de la atención primaria, el territorio, la cercanía de los equipos de salud con la gente, el equipo profesional, que es a mí me tocó, yo estuve 3 meses trabajando en atención primaria en el 2015, trabajo precioso, donde me tocaba a mí hacer visitas domiciliarias a pacientes postrados. De ahí conocí la realidad del núcleo familiar, las condiciones de pobreza, las dificultades para poder seguir los tratamientos, la gente que tenía que salir a trabajar, que no podía cuidar a sus enfermos, a sus ancianos. Entonces, ese elemento es fundamental, sobre todo la interrelación en determinantes sociales, es fundamental que el equipo de salud trabaje en alianzas con otros sectores. Por eso entonces es fundamental el trabajo en el territorio, con la autoridad. Los municipios son tremendos actores, los alcaldes. Probablemente la atención primaria quedó fuera del primer enfoque, de la primera estrategia, porque había que compartir poder con los alcaldes, que al parecer han sido bastante díscolos con la autoridad, particularmente la actual. Entonces, quizás por eso quedaron fuera, pero no se entiende, porque la atención primaria tiene un rol directo. ¿Cómo es posible que la Seremi de Salud, que está en otro nivel, tuviera que llevar las licencias médicas a los pacientes, los contactos de la gente que tenía que ir a trabajar, y quedaron totalmente desfasados? Hubo gente que se la hacía, a mí uno lo observa, gente que recibe la licencia médica
3 semanas, un mes después de que ya hizo la enfermedad y que ya estuvo con licencia y quedó desprotegido frente a sus empleadores. Y eso significó que esa gente tuvo que ir a trabajar estando con COVID, por lo tanto, desparramando, dispersando el virus. Entonces, son elementos que son fundamentales pensando en la continuidad de esta pandemia, porque probablemente vamos a estar más de un año con esto, enfrentando una primera ola, luego una segunda ola, así que tenemos que aprender estas lecciones. Por esto es importante el título que tiene esta videoconferencia. Tercer elemento respecto de los fármacos. Si no tenemos industria farmacéutica, o si tenemos una, lo que podemos hacer es potenciar el I+D. Ustedes han visto el esfuerzo que se hizo respecto de generar ventiladores mecánicos, alianzas, en Universidad de Concepción, ASMAR, distintas universidades que están, Universidad Católica, desarrollando modelos. Bueno, al parecer llegó tarde, yo no sé si alguno de ellos esté funcionando hoy día, atendiendo a algún paciente, ojalá así haya sido, pero por supuesto que nuestro país puede potenciar, y es fundamental tenerlo, y para eso tenemos un Ministerio de Ciencia, fomentar, y si no, generar alianzas con quienes estén a la punta, de manera de que nuestro país esté en condiciones de poder surtir de nuevos fármacos, nuevas vacunas, nuevos tratamientos. Todo este tema de ventilación de alto flujo en posición pro, ¿no es cierto? Desarrollar rápidamente ese tipo de camas, o sea, no solamente el tema farmacológico, sino que insumos médicos para poder actuar frente a esta pandemia y ofrecer las mejores alternativas, lo menos invasiva posible. Este tema de los ventiladores mecánicos, y voy finalmente a no solamente fármacos, tecnología, es horroroso. Las personas que enfrentan la ventilación mecánica, un porcentaje de ellas importante va a quedar con secuelas, y va a quedar con problemas de incapacidad, y va a terminar siendo pensionadas por razones de incapacidad. Por lo tanto, debemos tomar otro tipo de medidas preventivas para que esas personas no lleguen a la ventilación invasiva. Y para eso entonces tiene que haber una red de atención primaria que atienda a tiempo a la gente. Acabo de ver los chats, personas que no alcanzaron a atenderse, que no se supo qué es lo que tuvo, ¿cierto? Entonces es fundamental ese rol, y la atención primaria tiene justamente esa cercanía con la comunidad para poder saber qué está pasando. Hay otros modelos en otros países en donde al equipo de salud se le asigna una población y es responsable por ella y tiene que velar por saber cómo le va y atenderle y darle atender sus necesidades. Entonces, ahí tenemos otro esquema interesante que fueron analizados antes en el proceso de reforma de nuestro país. Entonces, eso puede ser comentar. Yo tengo también algo que decir en el tema de medio ambiente y la sostenibilidad, y es que hoy día tenemos una economía que se ha enlentecido. Siempre se ha dicho que pasar a una economía distinta, descarbonizada, economía verde, es un tema imposible porque estamos en un tren que va a alta velocidad, no se puede tener en la economía. Y hoy día es un momento crucial, estamos viviendo un enlentecimiento de la economía a nivel global. Ya mostré el decrecimiento de la contaminación en Santiago y en muchas ciudades del país, probablemente ha pasado exactamente lo mismo. Entonces es el momento de poder pensar en una salida que signifique un modelo económico más sostenible, energías renovables, empleos verdes, más movilidad, en forma saludable además, que incorpore una preocupación por las personas, de tener una vida que esté enfocada por otro tipo de valores, que seamos más solidarios, etc. Eso lo podemos hacer y lo podemos planificar ahora. Lo podemos planificar, así como podemos planificarnos para evitar las próximas olas que van a venir, porque así va a ser. También tenemos que pensar en cómo va a ser esa nueva vida que vamos a tener. Y hoy día es el momento más importante de poder hacerlo porque la economía ya está enlentecida y podemos introducir cambios, de manera de que el cambio no sea tan complejo, el costo no sea tan grande, y lo podemos hacer. Y tenemos información y tenemos antecedentes que así lo permiten. Con Marcelo Mena hemos estado trabajando en otras videoconferencias con este grupo de la Alianza Global por el Clima y Salud. Hicimos una videoconferencia hace 2 semanas atrás, tenemos una al día de mañana con él, justamente, y él nos señala, por su experiencia en Banco Mundial, como ex ministro de Salud, de que los beneficios económicos por una salida sostenible son 2 veces respecto de los costos que esto implica. Una salida sustentable, energías renovables, por lo tanto, para una salida post-COVID, es totalmente factible, es económicamente factible, socialmente necesaria y éticamente también necesaria. Perfecto. Sole, te toca.
Muchas gracias, Mauricio. Soledad. Sí, gracias. Bueno, gracias a los que nos preguntan por atención primaria. Yo lo voy a ligar con lo de la estadística, porque yo señalaba que no estoy de acuerdo con Carolina en varios aspectos. Uno es en que no se sepa en la atención primaria qué es lo que se está haciendo. Se sabe perfectamente, la atención primaria en general tiene ficha clínica electrónica, que la mayor, yo diría que la totalidad de los municipios lo tienen, así que se sabe perfectamente, pero se sabe en lo local, que es donde corresponde. Yo creo que aquí ha habido una falla fundamental de la autoridad sanitaria. Ha habido una falla fundamental en la conducción de esta epidemia, porque la atención primaria no es que ahora esté empezando a trabajar, empezó a trabajar el primer día. El problema es que no es reconocida por la autoridad sanitaria del ministerio en tanto autoridad sanitaria local, porque en la atención primaria tiene, a diferencia, Carolina, de lo que estás planteando, en que tú hablas de prestadores de salud, de entregar una cosa asistencial, la atención primaria en nuestro país, desde que esto empezó, tiene un enfoque distinto, que está a cargo de una determinada población, está a cargo de la salud de esa determinada población. Entonces, no es que le sea indiferente lo que está pasando con la pandemia. Entonces, ella tiene que llevar la estadística. El problema es que no tenía toda la información, porque como el sistema está segmentado y no se la reconoce a el municipio, a la atención primaria, como el representante de la autoridad sanitaria en lo local, entonces se producía ahí un desfase que impidió que actuáramos adecuadamente. Recién ahora la Seremi está informando a la atención primaria respecto a los casos en su territorio para que puedan hacer lo que debió haberse empezado a hacer desde el comienzo. Entonces, efectivamente, la atención primaria empezó a trabajar desde el primer momento, pero empezó a trabajar con su posibilidad y con pocos recursos, sin apoyo de la autoridad central, que estaba mucho más preocupada de los, como decíamos, de los ventiladores, de las camas, que era importante, yo le insisto, eso yo creo que hay que valorarlo, pero faltaba toda esta otra pata, porque la verdad es que si no vemos allí donde hay que contener los contagios, vamos a estar pésimamente mal preparados, independientemente de quién administre qué cosa, respecto a lo que planteaba Carolina. Entonces, necesitamos tener claro que la población tiene que tener un equipo con el cual trabaja, que tiene que hacerse responsable de lo que pasa sanitariamente. A eso llamo salud pública, a eso llamo un sistema de salud basado en atención primaria, en que el territorio y las personas están a cargo de responsabilidad de un determinado equipo que debiera incluso incluir los temas ambientales, por ejemplo, como señala Mauricio, y por cierto, la investigación respecto a los casos, el seguimiento, la trazabilidad. Ahora, esa información, desgraciadamente, no ha sido, y yo creo que uno de los problemas que aparentemente las autoridades no conocían bien lo que se estaba haciendo. Yo quiero decirles que en cada centro de salud existe un delegado epidemiológico que lleva la estadística sanitaria. Y eso no se empezó a recoger desde el comienzo. En cada centro, público o privado, hay delegados epidemiológicos. Aquí Mauricio es epidemiólogo, así que debe saber. Y eso debiera recolectarlo la Seremi. Entonces también hubo incapacidad de recoger desde los niveles locales y más bien se creyó que esto se podía manejar desde el nivel central hacia abajo y no desde abajo hacia arriba. Entonces, a mí me parece que la atención primaria debiera ocuparse de la totalidad de la población. Es la única manera de ser autoridad sanitaria frente a todo lo que pase, porque esto no es un tema que se vaya a hacer ahora y después nunca más. Insisto, la atención primaria estuvo trabajando, pero no se le reconoció ni se la empoderó, tal como Mauricio lo señala adecuadamente. Ahora, a mí, respecto a la industria farmacéutica, es muy importante. Yo creo que hay temas de seguridad que el país tiene que plantearse.
No puede ser que no tengamos dónde hacer mascarilla, dónde hacer guantes quirúrgicos. O sea, hay temas también de sostenibilidad país que tenemos que preocuparnos. Por cierto, en investigación, pero en investigación y desarrollo, y también en sustentabilidad, no solamente farmacológico, sino que también de insumos indispensables para poder sobrevivir a esta y a otras pandemias. Yo creo que ahí hay una reflexión, hay un aprendizaje que tenemos que tener. No podemos depender de otros a la hora de hacer las mascarillas, a la hora de tener los guantes quirúrgicos, a la hora de tener muchos de los elementos. Antiguamente incluso producíamos vacunas, ¿no es cierto?, en el Instituto de Salud Pública. Felizmente, algo de eso queda. Y yo quiero aquí hacer una última reflexión. Felizmente, nuestro sistema sigue funcionando como un sistema nacional de salud, independientemente, Carolina, de la autoridad de turno. Felizmente, tenemos la atención primaria que está municipalizada y que fue capaz de tomar autogestionadamente conductas respecto a sus poblaciones que incluso no se les daba la orden desde el nivel central, pero fueron capaces de tomar. Entonces yo creo que la descentralización es un tema realmente importante en el futuro, basada en los territorios. Yo no estoy de acuerdo cuando Carolina es tan tajante en esto de la separación de funciones. A mí me parece que la autoridad sanitaria, insisto, está reflejada en los territorios, está reflejada en la población, en un sistema público que sea público porque está determinada por lo colectivo, no solamente porque sea de propiedad estatal, sino que porque lo que importa es lo colectivo, es la salud pública general. Eso. Muy bien, muchas gracias, Soledad. Como señalamos al comienzo del panel, la idea es ahora poder darles 3 minutos a cada uno de nuestros panelistas para poder señalar algunas palabras de cierre de las respectivas presentaciones y de este seminario que hemos tenido el día de hoy sobre salud pública, aprendizaje, sustentabilidad y desafíos. Le vamos a dar la palabra a Mauricio para que pueda partir con sus 3 minutos. Muy bien. Bueno, primer corolario es que no hemos terminado de aprender los desafíos. Todavía no hemos terminado de ver el aprendizaje, porque estamos absolutamente viviendo esto hoy día. No sabemos cómo se va a comportar, no sabemos cómo va a salir. Es dramático recibir información de saber que la gente que se expone a este virus y que lo sobrevive, como el caso de Carolina, como lo acaba de comentar, va a generar una inmunidad no superior al 3 al 5% y que no va a durar más de 3 meses. Por lo tanto, vamos a poder volver a contagiarnos y más adelante podremos volver a tener los riesgos que estamos hoy día observando. Más aún en una población que tiene empobrecida, que tiene altos índices, altas prevalencias de enfermedades crónico-degenerativas, que son factores de riesgo mortales con este virus, particularmente síndromes metabólicos, en este caso diabetes, problemas cardiovasculares, problemas respiratorios crónicos, enfermedad bronquial obstructiva, por ejemplo, asma. Por lo tanto, tenemos nosotros en este momento en nuestro país una situación extremadamente compleja. Se nos vienen 2 meses, 3 meses más. Tenemos que, con mayor razón, pasar agosto va a cobrar mucha relevancia por el comportamiento del virus, al parecer en condiciones más cálidas. Así que eso es lo que comento. Hoy día estamos en plena crisis. Estamos viviendo las horas más complejas. Pero tenemos que saber aprender, porque se cantó victoria antes de tiempo, se llamó a tomar café, a tomar cerveza, se llamó a los trabajadores con la circular 18 a volver a trabajar cuando no correspondía, y estamos viendo en este momento por qué razón se dijo en ese momento que esa era una medida absolutamente improcedente, que era irresponsable incluso, y estamos viendo las consecuencias hoy día, con más de 7.000 muertos. Entonces, eso es lo primero, las lecciones no se han dejado de aprender, y tenemos que aprender de nuestros errores y ser humildes. Y respecto del futuro, tenemos que pensar en los valores. Yo hice una contrapartida de valores, el egoísmo, el individualismo versus el ser solidario,
el ser altruista, el ser generoso, el pensar en la cooperación, en la solidaridad. Hoy día esta pandemia nos está llevando a ayudar a aquellos que hacen ollas comunes. Yo vivo en un condominio y nosotros aportamos a quienes van todos los días jueves a aportar alimentos para una olla común en una comunidad muy pobre en la granja. Y así, pueden haber muchos ejemplos, pero que nos lleve a ver una vida distinta, una vida sin consumismo, sin mall, sin el paseo al mall. Hoy día los malls están cerrados y hemos sido capaces de sobrevivir eso. Por lo tanto, podemos pensar en un estilo de vida distinto. Necesitamos hacer deporte, necesitamos movernos, necesitamos estar cerca de los seres queridos que hemos dejado de ver. Eso nos lleva a otro tipo de valores, a otro tipo de vida. Yo diría que eso es la principal lección. ¿Cómo va a ser nuestra vida cuando salgamos de esto? De aquí a un año y medio más, quizás. ¿Qué vida queremos? ¿Qué vida queremos para nuestros hijos, nuestros seres queridos? Para seguir conviviendo con nuestros padres, con la tercera edad que le está pasando tan mal, los tenemos encerrados. Paso el micrófono. Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Soledad, por favor, para los 3 minutos. Bueno, yo estoy completamente de acuerdo con Mauricio. Yo creo que esta pandemia nos ha desafiado como nunca antes probablemente, y creo que no sabemos efectivamente a dónde va a terminar. No sabemos cómo vamos a salir, ni con cuántos enfermos, ni con cuántas personas fallecidas, con cuánto dolor. Y eso nos compromete a una reflexión del tipo de vida, como señala Mauricio muy bien, estoy completamente de acuerdo, cuáles son los valores profundos que nos tienen que unir como sociedad, y también cuáles son entonces los valores que deben inspirar la respuesta social organizada. Uno, en la organización de base que ya se ha referido y que yo también me refería al inicio, que yo creo que ha sido la gran esperanza, ¿no? De muchos y muchas en esta pandemia, cuando no había otros apoyos, es la solidaridad del vecino, es la olla común, es la junta de vecinos, en fin. Yo creo que eso ha sido muy importante y creo que venía siendo importante desde el 18 de octubre. Hay que decir que esto ha sido como una continuación de esa organización, y yo creo que eso es relevante. Pero también nos tiene que desafiar a ver el tipo de sistema de salud que queremos para adelante. Y yo creo que tenemos que aprender que un sistema fragmentado no nos sirve, no ha sido de utilidad. Necesitamos un sistema que a lo menos en atención primaria sea universal, sea de todos y todas, cosa de que efectivamente podamos saber que tal vecino, no todos, sino que la gente que corresponde que sepa, si esto no es para que andemos estigmatizando a la población, sino que para que los que están encargados de eso puedan evitar un mayor número de contagios y tener una posibilidad de mayor seguridad, ¿no es cierto?, para la totalidad de la población. No me cabe duda que necesitamos un sistema universal para todos y todas en los territorios. Esa es para mí una conclusión muy clara, y de ahí, por cierto, emerger la estadística que echaba de menos la persona que nos preguntaba, agregada para poder hacer la toma de decisiones. Yo creo que espero de verdad que lleguen los recursos a la atención primaria, de que lleguen las atribuciones para que no haya que seguir haciendo licencias cada 4 días, porque eso tranca absolutamente, y espero que los alcaldes que han sido capaces de administrar la atención primaria y de gestionar muchas veces en contra del Ejecutivo, sigan cohesionados luchando por sus poblaciones. Gracias. Muchas gracias, Soledad. Carolina Velasco. Gracias. Sí, yo solo para complementar y también aprovechar mi réplica a Soledad, yo comparto plenamente que la atención primaria ojalá debe estar a cargo de la población. Una discusión que fue bien importante con el equipo de la propia Escuela de Salud Pública el año 2017 fue justamente esa, quienes debieran estar a cargo, ¿cierto?, de todos los prestadores, entre comillas, de ese territorio, incluyendo la atención hospitalaria, y ahí
quienes apoyaban que fuese la atención primaria, que éramos varios, digamos, tenían una postura que no fue aceptada por la mayoría en ese entonces, que fue que tenían que ser los servicios de salud, o como se llamaran, digamos, quienes lo sucedieran. Pero yo comparto, y como hay en otros países, en que es muy importante, y de hecho inclusive podría ser mucho mejor para la población que quien está, ¿cierto?, al lado de la persona, como yo mencionaba antes, ojalá fuese ese médico de cabecera que una señora estuviese a cargo y pudiese hacer el seguimiento. Es cierto que se ha avanzado en la ficha electrónica, y es verdad que ahora se tiene información en línea local, lo que yo me refería a la información integrada del sistema, de cuando esa persona se atiende en otros lugares, general, y que también le sirven a la estadística general epidemiológica del país, porque es cierto que lo local se hace cargo de lo local, pero cuando tú necesitas planificar para todo el país, es cierto que también necesitas una mirada nacional. Y ahí yo diría que falta profundidad, sin que ello obste al rol que le toca ejercer a una entidad local, como puede ser en este caso la atención primaria, y yo en ninguna parte dije que ellos no habían hecho nada, yo dije que no fueron considerados. Estoy plenamente de acuerdo con que no haberlos considerado, no haberles dado esas atribuciones desde el principio, han generado parte de este problema. Yo también mencioné que más allá de las medidas como cuarentena y del aporte económico, lo que nos faltó fue hacer este seguimiento, y como le llama el doctor Mauricio, el bloqueo, ¿cierto?, de los casos. Yo creo que ahí es donde nosotros nos faltó, y yo apoyo y sustento, y así lo dije en mi presentación, que ahí está el rol de la atención primaria invisibilizado. No digo que no lo hayan hecho, digo que no se les incorporó en la estrategia. Y creo que eso es parte de nuestro fracaso, junto con otras. Bueno, estamos en la mitad de la pandemia. Hasta ahora, uno podría decir que ha sido un fracaso parcial, digamos, en cuanto al número de casos, no ha sido muerto. Pero yo creo que parte de eso, junto con los factores estructurales de nuestro país, como por ejemplo altas tasas de informalidad, o lo que mencionaban también respecto a temporalidad, hace que las personas no se puedan quedar en la casa, y en eso está toda la estrategia económica o de sustento económico para las personas. Por eso son esas tres patas: cuarentenas o mitigación y contención, luego respuesta de salud, que ha sido débil por esta falta que hemos compartido acá en este seminario de que ha sido el déficit, y tres, la parte económica. Y en ese sentido, bueno, yo ahí no comparto que sea la misma autoridad sanitaria quien después tiene que entregar el servicio a las personas, porque me parece que ahí se genera este conflicto, ¿no?, al ser una entidad política la que está a cargo. Pero digamos, ahí eso no obsta a que el que esté a cargo sea la persona o la entidad o quien lo suceda a cargo de la salud local. Yo en eso lo comparto plenamente. Yo creo que la única diferencia más relevante con lo planteado tiene que ver con que no sea el mismo que regula el regulado, por los posibles conflictos que en eso se generan. Pero mira, yo como quiero volver a agradecer esta invitación, creo que ha sido súper enriquecedor, creo que estamos bastante en acuerdo en respecto a cómo seguir adelante, porque estamos en la mitad de la pandemia, y la estrategia, o lo que falta para esta estrategia que tiene, en mi visión, tres patas, pero para otros puede ser más, es justamente lo que se había dejado de lado hasta hace un tiempo y que ahora se está volviendo a retomar. En ese sentido yo, no sé, lo sacaría como algo positivo en ese aspecto. Muchas gracias. Nuevamente aprovecho de despedirme y agradecer la invitación a todos. Gracias Soledad, gracias Mauricio, Claudio y Javier. Muchas gracias, Carolina. Yo solo para cerrar, reiterar los agradecimientos a Soledad, a Carolina, a Mauricio, a todos y todas quienes nos han acompañado esta tarde en este seminario. Sin duda ha sido un grato encuentro donde hemos podido compartir sobre distintas miradas, pero precisamente con un foco común, que precisamente es mejorar la salud pública, y que creemos que si como SED podemos aportar un poco precisamente a ese debate, a esa conversación, y aportar con alguna idea y propuestas, porque efectivamente lo que necesitamos en esta instancia es la mayor cantidad de espacios de conversación, de diálogo, para ver cómo vamos a enfrentar las futuras pandemias que sin duda vamos a tener que enfrentar. Así es que, de verdad, muchas gracias a cada uno de nuestros panelistas, muchas gracias a todos quienes nos han acompañado en este segundo seminario del Centro de Estudios del Desarrollo. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Gracias. Gracias a todos, a todas.